Muy buenos días nuevamente. Me permito presentar a ustedes a los ponentes de esta primera mesa del Congreso Internacional del Encuentro de Dos Mundos al Proceso de Independencia Novohispana, que lleva por título Música, Deporte y Pintura, un vasto horizonte de sincretismos culturales. Nuestra primera ponente es la maestra Paulina H. Vargas. Paulina H. Vargas, maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, se ha dedicado al estudio de la cultura latinoamericana en general y a las relaciones artísticas intervirreinales en particular. En 2018, obtuvo la mención honorífica a la mejor tesis de maestría del Premio Francisco Javier Clavijero de Historia y Ecohistoria de Lina por su investigación Interculturación entre los virreinatos de América, el caso de la pintura novohispana en Perú. Cuenta con experiencia en museos y gestión cultural en la Ciudad de México y ha presentado diversas conferencias en México y en el extranjero. Actualmente se desempeña como docente. La ponencia que presenta la maestra Vargas lleva por título Relaciones pictóricas intervirreinales, José de Páez y la Orden Betlемita. Sea usted muy bienvenida, maestra Vargas, y agradecemos su presencia en este congreso. Hola, bienvenidos al Congreso Internacional del Encuentro de Dos Mundos al Proceso de Independencia Novohispana. Soy Paulina Vargas, maestra en estudios latinoamericanos, y el día de hoy compartiré con mucho gusto la ponencia titulada Relaciones intervirreinales, José de Páez y la Orden de los Betlemitas. Comencemos. La ponencia estará dividida en tres partes: la correspondiente a la vida de José de Páez, los pocos datos que tenemos; la que hablará sobre, brevemente, la historia de la orden hospitalaria de los betlemitas; y la última parte, centrada específicamente a la relación de esta orden con el pintor novohispano José de Páez. Los orígenes de José de Páez. Sobre José de Páez, pintor novohispano del siglo XVIII, tenemos realmente pocos datos que hemos localizado dentro de las investigaciones que se han hecho. Sabemos que nació el 26 de noviembre de 1721, que fue bautizado el 7 de diciembre de ese mismo año, que contrajo matrimonio en 1743, que tuvo varios hijos, pero todavía no conocemos quiénes fueron realmente sus influencias o sus maestros directos en el arte de la pintura. Obviamente pertenece al siglo XVIII, un momento de auge para la pintura novohispana, para el orgullo de los pinceles que incluso ya firmaban con el pincel Mississippi. Y justamente sobre José de Páez tenemos algunas otras pistas, por ejemplo, que pintó para la orden de los franciscanos, sobre todo la parte de las misiones del norte de lo que hoy corresponde a México. En la siguiente diapositiva tenemos un mapa de los diferentes territorios de la corona española en América. Esto está con la idea de poder dimensionar los territorios a los cuales Páez exportó pintura. Ya Toussaint menciona la importancia de Páez al momento de que mandó o sus obras se encuentran en diferentes territorios de la corona. Vamos a enlistar brevemente en donde se han localizado pinturas de José de Páez. Tenemos que hay en la Capitanía General de Guatemala, en la de Venezuela, en el Virreinato de Nueva Granada y en el Virreinato de Perú. Este último es muy importante, pues en la tercera parte de la ponencia nos ayudará o será lo que nos dará pie para poder relacionar a Páez con la Orden de los Betlemitas. En la siguiente diapositiva tenemos un acercamiento al plano realizado por José Antonio de Villaseñor en 1753, en donde se encuentran encerrados en unos rectángulos de colores algunos puntos importantes que nos ayudan a dilucidar algunos aspectos de la vida de Páez. El primero, que sería el color verde, corresponde a la calle de Pila Seca. Hoy sería el equivalente
a la calle de República de Chile, y eso es porque Guillermo Tovar deja constancia de que en esta calle, no sabemos el número, se asentó Páez con su familia, como casa familiar. El segundo recuadro, de color azul cielo, enmarca lo correspondiente al edificio del Hospital de los Betlemitas de la Ciudad de México, lo que hoy nosotros conocemos como el MIDE y que se encuentra en la cuadrícula de Bolívar, Tacuba, Filomeno Mata y 5 de Mayo. Recuerden que en ese entonces la calle de 5 de Mayo no existía. Por lo tanto, el conjunto hospitalario corría prácticamente, o al menos la cuadra, hasta lo correspondiente con la calle de San Francisco, hoy calle Madero. Sin embargo, sabemos que el territorio o el espacio que abarcaba la construcción del conjunto hospitalario colindaba también con casas particulares, es decir, no toda la cuadra pertenecía a los betlemitas. Finalmente, el tercer recuadro que se marca es de color rojo y corresponde a las accesorias o a algunas de las accesorias que rentaban en la entonces Callejón de los Betlemitas y que estaban pues obviamente para renta. Salvador Cruz deja constancia de un pintor, José de Páez, que renta a los betlemitas en la accesoria número 13. ¿Qué es lo importante? Obviamente este dato hay que corroborarlo, confirmar que sea el mismo José de Páez, parecería que sí, y justamente daría pie ya a ir enganchando, ¿no?, todas estas pistas para generar una posible relación de José de Páez con los betlemitas. En la siguiente diapositiva tenemos la primera imagen que se ha localizado con una firma de Páez, es decir, la de 1751. Este es un exvoto que se encuentra o fue dedicado a Nuestra Señora de los Dolores en Caltocan, Xochimilco. Y justamente nos habla de que este pintor comenzó su actividad hacia los 30 años. En la siguiente diapositiva tenemos un acercamiento a una de las firmas, ya con estas características propias del siglo XVIII, de 1758. José de Páez tiene diferentes maneras de pintar según también la época, y ya desde 1758 deja constancia no solo de su nombre, sino también de la ciudad en la cual realiza la pintura. Pasamos al siguiente tema, los betlemitas. La Orden Hospitalaria de los Betlemitas fue la primera que se creó en América. Fue fundada en 1656 por Pedro de Betancourt, quien era originario de Tenerife y el cual migró a América siguiendo su vocación religiosa. Cuando llegó, una mala experiencia con la migración y enfermarse lo hicieron darse cuenta de que hacía falta un hospital para convalecientes. Esto sembró en él la idea y con el paso de los años y el apoyo de algunas autoridades religiosas de Guatemala, logró su cometido, fundar el Hospital de Belén para atender a los convalecientes. En su tarea, contó con el valioso apoyo de Rodrigo Arias de Maldonado, quien tomó los hábitos como Fray Rodrigo de la Cruz, siguiendo el ejemplo de Pedro de Betancourt. Mientras que Pedro de Betancourt es el fundador, quien inspira e invita a los demás personajes para incorporarse a la orden de los betlemitas, es Rodrigo de la Cruz el primer prefecto general y en manos de quien va a estar la responsabilidad de obtener el reconocimiento tanto del rey como del papa y después de la posterior expansión de la orden por los diferentes territorios de América. Finalmente, esta orden es suprimida en 1820 y con ella llega a su fin, mientras que unos años después se restituye. Por último, en la tercera parte de esta breve ponencia, nos centraremos ya en la relación entre José de Páez y la orden betlемita. Para ello, revisaremos una serie de pinturas que realizó Páez para la orden entre 1753 y 1769. Tienen en pantalla una serie de retratos de prefectos de la orden correspondiente al año de 1768, pintada por Páez y que actualmente se resguarda en Cajamarca, Perú. Esta serie es la única que tenemos completa
y servirá de referencia para ir comparando las siguientes piezas que tenemos. En la segunda diapositiva se encuentra la imagen de 1753 del retrato del primer prefecto Fray Rodrigo de la Cruz, que actualmente se resguarda en el Museo de Arte Colonial de Guatemala. Junto a ella se encuentra una copia del siglo XX del pincel de Humberto Garavito. Esta se resguarda en la Casa Popenoe de Antigua Guatemala. Agradezco a ambas instituciones la posibilidad de compartir con ustedes la información y las imágenes de sus colecciones. En la tercera diapositiva se encuentra el retrato del fundador que actualmente resguarda la Casa Popenoe. Por las características formales y comparándola con la del retrato de Fray Rodrigo de la Cruz que se encuentra en el Museo de Arte Colonial de Guatemala, es muy posible que hayan pertenecido a la misma serie. Por lo tanto, la del hermano Pedro probablemente también sea de 1753. En la siguiente diapositiva se encuentra la imagen nuevamente del fundador, pero de 1769, que actualmente resguarda el MIDE y que pertenece al Banco de México. Es importante señalar que esta representación se ha mantenido vigente en el pincel de Páez desde 1753 hasta 1769. En la siguiente imagen tenemos el registro escrito de una colección muy buena de retratos de los generales de la orden que dejó Francisco Bonecchi. Esta se encontraba en el conjunto conventual betlemita de Oaxaca. ¿Será acaso esta serie una serie diferente o la que actualmente resguarda el MIDE forma parte de la serie de Oaxaca que fue disgregada después de la expropiación de bienes de la iglesia? Esta interrogante todavía queda por ser respondida. En la siguiente diapositiva se tiene una comparativa tanto de el grabado que tomó Páez como referencia para representar al fundador y las diferentes evoluciones en su representación pictórica que fue desarrollando Páez a lo largo de los años. El grabado es de 1683 y se encuentra dentro de la obra de la vida admirable y muerte preciosa del venerable hermano Pedro. Al inicio tenemos la de 1753, que ya de manera general va a tener estas características formales de las que les hablaba brevemente. El personaje al centro, enmarcado por un óvalo en donde se encuentra la filatelia, donde aparece el nombre del personaje y el cargo que ocupó dentro de la orden, y en las esquinas unos breves triángulos que indican la distribución de cuadros individuales. Esto nos da pie a narrar un poco sobre el conjunto de 1768. Este conjunto da o remite especial importancia puesto que es la serie de pinturas que tuve la oportunidad de estudiar durante el desarrollo de mi maestría y que fue posible rastrear la forma en la que llegaron hacia Perú. La orden pasó por diversos conflictos y estos conflictos en el siglo XVIII incluyeron que las provincias tenían que moverse de entre virreinatos para llevar a cabo sus capítulos generales. El capítulo de 1768 requirió de la presencia de los betlemitas peruanos y estuvieron acá en la Ciudad de México, pero parte de las constituciones indicaban que debía de trasladarse el general recién electo al virreinato contrario de donde se efectuó el capítulo, puesto que se efectúa en la Nueva España, al séptimo general le correspondía trasladarse a Perú, al virreinato de Perú. Sin embargo, en estos años había varias prohibiciones por parte de la corona que evitaban que la circulación y la navegación entre los virreinatos estuviera permitida y fuera fluida. Es decir, requerían de varias autorizaciones por parte del monarca para poder emprender su regreso hacia el virreinato de Perú. Finalmente, piensen esto, el capítulo se hace en 1768 y hasta 1773 pueden emprender el viaje.
Durante el viaje se sabe que llevaban un rollo de 1.20 metros de ancho por 6 de largo, en donde estaban pintada esta serie. ¿Cuál era la idea? Pues justamente llegar, recortarla y, basándose en estas pequeñas esquinas de las que les hablaba, montar cada uno de los retratos como cuadros individuales. Sin embargo, en 1774, el séptimo prefecto, que había sido recién electo en 1768, fallece. ¿Qué pasó? ¿A dónde llegó? Si llegó a Lima o directamente a Cajamarca, todavía no lo sabemos. Pero durante muchos años se mantuvo este rollo en las mismas condiciones. Tan es así que en 1963, cuando Heinrich Böll logra hacer una inspección general sobre estas obras, y es cuando él se da cuenta de que pertenecen a José de Páez, justamente estaba el rollo intacto. En 2001, Fernando Silva, un investigador peruano, vuelve a revisar la serie y se encontraron con que el retrato del séptimo prefecto ya había sido separada. Por lo tanto, alguien ya en algún momento del siglo XX realizó por primera vez la tarea original para la cual fue pensada esta serie: cortarla y montarla como cuadros individuales. Regreso ahora a la diapositiva donde tenemos la evolución pictórica de Páez de la representación del fundador. Como pueden darse cuenta, Páez mantuvo a lo largo de los años la misma distribución. Lo que varió fue el estilo, la calidad ya del pincel y sobre todo las tonalidades que utilizó. Regreso a la diapositiva donde se aprecia la serie completa y vemos aquí 3 elementos adicionales que me gustaría señalar. La primera es el hábito, que en ese entonces era de un color azul bastante oscuro, casi negro. Las barbas crecidas, que era una característica de los betlemitas y que incluso Ricardo Palma en sus tradiciones dejó constancia de ellos con una tradición con ese nombre, los barbones. Y finalmente, en sus brazos izquierdos, llevaban los escudos con una representación del Belén, el símbolo principal de la orden betlemita. En conclusión, el estudio de estas series permiten adentrarnos en las relaciones que tenía José de Páez con la orden betlemita y también en los flujos artísticos que existían entre los territorios durante la época virreinal. Todavía quedan varias interrogantes por responder. Espero que esta ponencia haya sido de su agrado y agradezco a los organizadores por la amable invitación a participar en el Congreso. Hasta luego.